tenía 13 años, 1972, y me gustaba mucho el boxeo. Yo quería aprender a boxear, era fanático a Ismael Laguna, Peppermint Fraser, Roberto Durán de esa época, Nicolino Lodge, todas esas gentes eran así las leyendas de hoy y estaban vigentes. Y a mí me encantaba el boxeo y además era una época donde la gente muchas veces arreglaba sus problemas en golpes. Y yo veí que tenía que aprender a defenderme. Entonces le comenté a mi papá que me quería meter a boxeo porque yo tenía estrabismo, me habían operado. Y mi papá me dijo, no, el boxeo no, porque a usted lo operaron de un ojo. Hay judo, taekwondo y karate. Orlando Madrigal, Aquiles Wonkunyan y Sunichi Kobayashi daban clases. Entonces averiguamos dónde estaban y lo primero que fuimos fue a ver a la clase de karate. Mi hermano Olman y yo, con mi padre. Vimos la clase en una salita que había y estaba llena la clase. Ahí conocí al profesor Kobayashi dando clases. Quedé tan impresionado, que yo le dije a mi papá, aquí me quedo. Esto es lo que yo quiero. Y ese fue mi primer contacto con karate. Antes de eso era nadador, nadé varios años, allí en la piscina de Alfredo Cruz con Francisco Rivas. Él era mi entrenador, su primer grupo. Entonces estaba acostumbrado a entrenar todos los días hasta 2 veces al día. Siempre había hecho deporte. Y cuando entré en karate, entré con esa misma mentalidad. Para mí eso era entrenar. Para mí Kobayashi era una persona de respeto. Era un niño apenas, tenía 13 años, él podría tener 35, 30 y algo, un poquito más, ¿verdad? Lógicamente yo era un chiquillo y siempre me decía chancito, chancito, ¿ah? Porque uno era un chiquillo y lo recuerdo como eso, como una autoridad, como una persona de respeto que nos tenía que brindar un conocimiento, una sabiduría y tratamos de absorber lo máximo. En algunas cosas tal vez, como todo ser humano, uno no estaba de acuerdo, otras cosas sí, pero lo único que puedo decir es que era eso, ¿no? Una persona que era la persona a seguir y que utilizó el karate, en el cual era extraordinario, para influir en nuestras vidas. La verdadera filosofía que nos enseñaba Kobayashi es que el karate era para la vida y era para ser mejores, que no era para pelear con nosotros, que eso se daba en la consecuencia, pero que eso era una etapa de superar, donde verdaderamente yo creo que nos estaban enseñando más fue el Budo, el camino de las artes, en que yo tenía que ser mejor persona, que tenía que estudiar, que tenía que velar por los míos, por la familia. Yo diría que Kobayashi fue un maestro más de Budo, no de artes marciales, sino de formación para todos nosotros. La verdadera lucha y el verdadero conocimiento o experiencias que el profesor nos dio es la lucha personal. Que cuando estamos derrotados y nos caíamos había que levantarse. Que no importa caer, lo importante es levantarse. Que no importa si usted es más débil, lo importante es tener el espíritu de la guerra en el sentido de vencerse a uno mismo, en dar todo, en no guardarse nada, en amar al prójimo, en querer a la familia. Esas cosas yo creo que verdaderamente fue la enseñanza más bonita del profesor Kobayashi. Imagínate que en esas épocas, yo me acuerdo que la primera vez que yo competí fue en 1972-73 en un nacional, que quedé en segundo lugar, por cierto, en verdes, y luego fue un centroamericano y del Caribe aquí por equipos, y las experiencias eran mínimas. De repente aparece la oportunidad de ir a Japón al segundo campeonato mundial, allá de la WUCO, y en realidad nos entrenamos muy bien físicamente, pero
había un desconocimiento muy grande con respecto a los reglamentos, qué se valía, qué no se valía, qué era esto. Incluso si uno le hacía una barrida y le golpeaba en el suelo, era prohibido porque en el suelo no se pegaba. O no se podía agarrar y pegar, solo pegar sin agarrar. Todas esas cosas, entonces nosotros al principio nos costó, pero éramos mucho mejor en Yucumité que en combate deportivo, porque el Yucumité aquí en Costa Rica era muy bueno, era muy fuerte y casi que se valía todo menos golpear a los ojos, garganta y testículos y quebrar rodillas. Nos levantábamos a las 5 de la mañana, íbamos a correr a la sabana, hacíamos varios kilómetros, luego regresábamos, íbamos a mediodía a entrenar. Nos entrenaba Marcelo tipo boxeo, ¿verdad? Con round de Suiza, round de esto, round de lo otro. Luego estrategias, ataques. Usted ataca, usted contraataca, usted ataca, usted contraataca. En la noche hacíamos otro entrenamiento. Y así, yo me acuerdo que eran 10 o 20 rounds de 2 minutos de Suiza. Íbamos muy bien, muy bien. Y descalzos, ¿verdad? Y era una Suiza durísima que cuando pegábamos a los dedos, y otra vez, y otra vez, y era hasta 50 veces. Pero el dolor era parte del entrenamiento en esa época. Golpes y con palo, y con esto, y no se mueva, no vea afuera, concéntrese. Eso sí, y el sensei Marcelo Johnson nos ayudó muchísimo, muchísimo para eso. Él fue clave junto con el profesor Kobayashi para ese campeonato y fue una bonita experiencia, fue muy bonito. Tampoco hablábamos japonés y ni inglés. Entonces todo era así como puras señas y sí y no y arigato y así, toda esa parte cultural muy bonita y aparte que en esa época Japón todavía estaba bastante aislado con respecto a Occidente. Entonces había mucho recelo en algunas cosas de la gente, no en las cosas que veíamos sino en la gente. Pero fue una experiencia muy linda. Lo que yo llevaba con respecto al karate me ayudó muchísimo ir porque me di cuenta de que el karate que hacíamos aquí con Kobayashi era de muy buena calidad y no teníamos que andar buscando ir a Japón para aprender karate porque verdaderamente aquí lo hacían bastante bien y era muy exigente. Teníamos profesores, no solo a Kobayashi ni a Marcelo, sino también a Alfonso Bon, que era un señor profesor súper disciplinado, cosas que en Japón no tenían, los teníamos aquí. Y yo me quedé muy satisfecho con lo que aprendí en Costa Rica. Mari y yo éramos los competidores, pero los delegados también. Y yo no sé, como que por cuestiones de idioma, una gente de Guatemala como que fue a la rifa y nos fue por nosotros también, para que ellos vieran con quién íbamos o lo que sea. Cuando llegaron, dice, a Mario le toca con Hong Kong. ¿Y a usted? Y a mí, no sabían, pero estaban escondiendo quién era. Era que me tocaba con el de Japón. Seguro me dieron fácil. Y dice, bueno, aquí hay que meterlos a ellos para avanzar, ¿verdad? Y yo no sabía, hasta que ya el mismo día me dice, le toca con Japón. Pero para mí era lo mismo. O sea, me hubiera tocado con quien me hubiera tocado. Yo esperaba uno de América, porque yo no, estos deben ser más facilillos, pero qué va, tampoco, ¿verdad? Ahí no había enemigo fácil. Además, había un desconocimiento completo. No es como ahora, que uno sabe, va ahí está fulano, sutano, usa la derecha. En esa época nada. O sea, tal vez los ingleses, que era el equipo más fuerte, tenía algún datos y conocimiento del karate mundial, pero nosotros estábamos en Costa Rica totalmente aislados del resto del mundo, con excepción de Centroamérica, que había en Guatemala, El Salvador, Panamá, pero grupos pequeños que venían surgiendo en esa época, y México también, y el mundo apenas venía levantándose en América y no teníamos eso, no teníamos la comunicación, el conocimiento. Cuando me dijeron que me tocaba con Japón, igual, para mí era lo mismo. Cuando nos llamaron a competir, dicen Edwin Chan, pero Chan parece que quiere decir niño o algo así.
Y cuando yo me levanté, todo el mundo, "Ah, ¿qué es eso?". Y ya, yo no sabía, y dicen que ahí estaba el emperador, vi un montón de maestros que luego supe quiénes eran, eso, pero a mí no me importaba. Para mí, lo importante era poner en alto a mi escuela, al profesor Kobayashi, que nos había entrenado mucho, a la Shingikai de la Universidad de Sofía, al profesor Kamiku, que nos estuvo entrenando una semana ahí, nos ponía a combatir y de todo. Y para mí era dar la cara por ellos. No me importaba si ganaba o perdía. Yo nada más iba a hacer lo que me habían enseñado, a entregarlo todo. Y eso fue lo que hice. Tuve mala suerte, perdí por medio punto, pero hice un bonito combate y ahí quedó. Lástima que no se pudo filmar, pero por lo menos en la memoria queda y a veces pues también se fantasea y se cree que es más de lo que fue, pero estuvo muy bonito y fue una experiencia bonita. Aún así puedo decir que el karate que practicábamos en esa época, nosotros no era para competencia, en realidad. El karate de competencia es un deporte y nosotros no practicábamos como deporte. De hecho, fue una disyuntiva que tuvo el profesor Kobayashi al enseñar ya en los años de 73, 75, por ahí en adelante, donde el karate comenzaba a deportivizarse mucho. Yo quería, como niño, como muchachillo que era, estar compitiendo. Para mí eso era karate. Comencé a viajar bastante en Centroamérica y México y donde pudiera, Estados Unidos, con Mario, por cierto, era el compinche principal. Y nos íbamos a buscar para aprender más. Luego, con el tiempo nos dimos cuenta, o yo me di cuenta que sí, el profesor tenía razón, eso no era el karate. Luego ya con los años fui echando marcha atrás, buscando más bien las raíces de lo que es el karate, de lo que aprendí con el profesor Kobayashi, a tratar de mejorar más en esa línea. Yo nunca quise salirme de Shingikai. De hecho, ahí tengo un certificado, se los puedo enseñar ahora, donde el profesor Kobayashi me declara eh, el director general de la Shingikai para toda Norteamérica. Y me lo firma y me lo da sellado y todo ahí lo tengo como un recuerdo. Y yo nunca quise salirme de la Shingikai. De hecho, busqué al profesor Kobayashi para hablar con él y continuar, pero él estaba retirado. Yo llegué a una conclusión. No sé si estaba ahí, pero yo llamé a todos los cinturones negros y yo les dije, bueno, tenemos 3 opciones. Opción número 1, nos quedamos como estamos una Shingikai aislados, porque la Shingikai en realidad es muy chiquita, pero ahí estaba el corazón. Número 2, nos afiliamos a alguna organización internacional que ya yo tenía mucha gente de Chito Ryu, de Shotokan, de Goju, que querían que yo me metiera con ellos. O, número 3, creamos nuestra propia escuela. Entonces yo llamé a todos los cinturones negros y les digo, ¿ustedes qué quieren? Dice, no, hagamos nuestra propia escuela. Entonces ahí nació el Todekai. Yo le puse el nombre que quiere decir Asociación de la Mano China. El Tode es el nombre antiguo del karate. Y de ahí se me ocurrió entonces ponerle Asociación de la Mano China. Y ahí nació el Todekai. Entonces comencé a luchar para estructurar, porque aumenté el número de katas que había. Lo aumenté, yo creo que se me fue tal vez un poco la mano. Hice más de 26 para el estilo. Y comencé a ser muy riguroso con respecto a las clases más largas, más entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y así fue como nació el Todekai. Estoy muy orgulloso de Chihán Manuel y Efraín, Samuel, y usted, y todos los que están ahí, porque han continuado y también le han dado su toque personal. El karate para mí ha sido una evolución, siempre. A un nivel, uno llega a un nivel fuerte, físico, luego a un nivel más técnico, luego a un nivel incluso más energético y ahora a un nivel más de mantenimiento que no sirve. Y la idea es esa. Ahora yo hago karate, pues
Nunca pienso ni siquiera en que lo voy a golpear a alguien ni nada por el estilo, simplemente lo hago por ejercicio y, y siempre profundizando en el karate, en qué es lo que verdaderamente los antiguos estaban enseñando. Porque hay una respiración, hay una inhalación muy marcada, que se le da el nombre incluso correcto, como es el ibuki, o por qué usamos la columna recta, por qué no doblamos, cómo tiene que ir la cara, cómo tiene que ir la barbilla. Esos pequeños detalles marcan una gran diferencia que cuando uno está jovencillo uno piensa en el poder del yakuzuki. Y la otra, ya cuando uno está muy viejo, o ya mayor, viejo, muy viejo no, pero mayor, uno piensa en la respiración del Suki y ya cambia el concepto. Entonces, el karate para mí ha sido una evolución constante, día a día, de todos los días, cada vez que entreno, y así va a seguir haciendo. Eso es. Ahora ya no, yo me aprendí como 50 formas, tal vez un poco más, y ahora lo que hago son 11. Solo 11, sí, esos son los que me gustan y esos son los que practico. De vez en cuando agarro una de las viejas solamente como para estirar músculos, pero no, ya para mí eso es. Yo pienso que el karate, al igual que muchas otras cosas, como puede ser el correr o el bailar o equitación, que como mis hijas lo hacen, como una disciplina es una disciplina. Entonces nos enseña a tener esa disciplina. La disciplina de tener que hacer esto, cumplir un programa, buscar una meta, cumplir la meta. Eso es disciplina. Entonces el karate nos enseña esa disciplina y nos deja marcados, como yo creo que alguien que hace, qué sé yo, equitación o ballet, esa disciplina los deja marcados y los van a representar o los van a imitar en otros aspectos de su vida. El karate tiene una peculiaridad con respecto a otras cosas, o tiene varias. Una, que se ve muy agresivo. Entonces, cuesta quitarse ese telón o quitar ese aspecto de la agresividad con respecto a lo que la gente lo percibe a uno y entrar en la profundidad y ver más allá, donde el karate es un sistema que nos hace mantenernos sanos, que nos ayuda a percibir el mundo de un concepto totalmente diferente, menos material, menos violento, sino como un mundo un poco más de paz. Porque la verdadera guerra en el hombre está en el espíritu. Pero el karate lo que ha marcado en mí es eso, es más bien la no violencia. Eso es lo que yo busco más bien en el karate.